Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de biología. Mi nombre es Mariana Urbano, profesora de biología. Les dejo mi correo marianaurbano-89@hotmail.com para cualquier consulta o envíos de trabajos o lo que fuere. Empezamos con la primera preguntita. ¿Qué es una célula? Esta pregunta quedó en pie, este tema quedó en pie en la primera clase, así que vamos a continuarlo. Lo prometido es deuda. Bueno, es la unidad anatómica y funcional de todos los organismos vivos, generalmente microscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser vivo se compone de células, ¿sí? Hay organismos que se componen de una sola célula, a los que llamamos unicelulares, y otros organismos que se componen de más de una célula, es decir, del conjunto de muchas células. A esos los llamamos pluricelulares. Bien. La célula es la unidad anatómica. ¿Por qué? Porque es la unidad estructural básica. Es decir, que lo básico de un ser vivo, entonces, estructural, es la célula. A partir de la célula podemos hablar de un ser vivo. Y funcional, ¿por qué? Porque cumplimos las funciones vitales de todo organismo vivo. Como dijimos, las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Bien, todos los organismos entonces generalmente microscópica. ¿Por qué? Porque generalmente no se observa a simple vista, sino utilizando como medio para estudiarla un microscopio, lo que estudiamos la clase pasada. Tratamos de darle continuidad a los temas. Célula macroscópica, ¿por qué? Aquellas células macroscópicas que podemos observarla a simple vista y superan un tamaño de 100 micrómetros. Es decir, un metro dividido, para que se den una idea, 100.000. Es una unidad muy, muy pequeña. Entonces son 100 micrómetros. Por ejemplo, el huevo del reptil o de un ave, nuestros óvulos, que son bastante grandes, tampoco wow, pero son visibles. Podrían llegar a ser visibles. Y algunas de nuestras células fibras del músculo esquelético, que son larguísimas, ¿sí? Es lo que compone el músculo, son las fibras del músculo esquelético. El músculo que conocemos. Células microscópicas son aquellas que no se pueden observar a simple vista y se pueden observar o ver con ayuda de un microscopio y tienen un tamaño menor a 100 micrómetros. Ejemplos son las neuronas, espermatozoides, glóbulos blancos, osteocitos. Neuronas son células del sistema nervioso. Espermatozoides son células que componen el aparato reproductor. Son las gametas o gametos, como le dicen, masculinas, ¿sí? Y glóbulos blancos o leucocitos son las células que componen una de las células que componen el sistema sanguíneo, ¿sí? El tejido sanguíneo. Osteocitos son las células que componen, una de las células que componen el hueso de nuestro cuerpo. Entonces, la célula es la menor porción materia capaz de realizar las tres funciones vitales. Como dijimos, relación con el medio, se relaciona con lo que la rodea, no se aísla. Reproducción se puede dividir por meiosis, por mitosis, que ya lo vamos a ver. Es decir, que una célula se divide en dos se dividen en cuatro se dividen en ocho en 16 y así sucesivamente. Por ejemplo, por una división celular mitótica, se puede reproducir una célula dando lugar a una refacción o para recuperar un tejido, ¿sí? Entonces, por una división celular mitótica, donde una célula se divide en dos en cuatro en ocho y así sucesivamente, se puede reparar un tejido, por ejemplo, un tejido de la piel nuestra, ¿sí? Ahora vamos a recordar qué es tejido. Recordemos que la célula, lo vimos en la clase pasada, la célula da origen muchas células, la unión de muchas células que se van a originar, obviamente porque por reproducción, ¿no? ¿Sí? Van a dar lugar a muchas células, la reproducción, y ahí se va a formar ¿qué? Un tejido. El tejido va a dar origen a un órgano, y el conjunto de muchos órganos va a dar origen a ¿qué? Esos son los niveles de organización, a un individuo, ¿sí? A un organismo. Bueno, nutrición. La célula debe nutrirse como todo organismo. Las funciones vitales, entonces, como dije, esas son las funciones vitales de un organismo. Deben cumplir el ciclo vital.
pero también la célula. ¿Por qué? Porque dijimos que la unidad básica, funcional, anatómica, ¿sí? Y fisiológica de todo ser vivo es la célula. Hay organismos, ahora vamos a ver después, que se componen de una célula y hay otros organismos que se componen de más de una célula. La célula es la unidad estructural entonces y funcional y de origen de todos los seres vivos. De origen porque una célula se forma a partir de otra, no surgen de la nada. Bueno, esto ya lo vimos, conforma la estructura de todos los seres vivos, funcional, donde se realizan todas las reacciones químicas, las funciones que posibilitan la vida, ¿sí? Dentro de la célula, y el origen, porque una célula proviene de otra. Esto es lo que le dije recién, los organismos unicelulares son aquellos que se componen de una sola célula, como por ejemplo un paramecio que vemos aquí, ¿sí? Es un protista, es un organismo unicelular, es decir, que su organismo está compuesto por una sola célula. También tenemos debajo organismos pluricelulares, organismos que se componen de muchas células, como vemos acá, y formarán un tejido. Por ejemplo, hongos, plantas, animales, ¿sí? Una bacteria, ¿qué sería? Si se conforma de una sola célula, unicelular. Tenemos unicelulares entonces, reino monera, como lo sabrán. Unicelulares, reino monera y protistas. Los protistas o protozoos, como le llaman, algas o algas. Algas son, por ejemplo, es un ejemplo de protistas. Este es un paramecio, ¿sí? Alga. ¿Qué tenemos acá? Un paramecio que es protista y es unicelular, ¿sí? Pero este está compuesto por otro tipo de célula que ahora vamos a ver. Estas son células eucariotas. Y este organismo unicelular, en el reino monera, bacterias, que son otros tipos de células. Célula procariota. Entonces, tenemos células procariotas y eucariotas. Recordar, según complejidad, la célula se divide en procariotas y eucariotas. Según número celular, el organismo va a ser unicelular o pluricelular. Estos van a ser pluricelulares. Por ejemplo, hongos, plantas y animales. El hongo es pluricelular. Bueno, acá tenemos una breve clasificación de organismos o de seres vivos. Según el número de células, como dije recién, pueden ser organismos unicelulares, compuestos por una sola célula, como dice acá. Y pluricelulares, compuestos por más de una célula. Tenemos procariotas o eucariotas, como les dije anteriormente. Los organismos, las células procariotas son, por ejemplo, organismos como la bacteria, la bacteria que está compuesta por células de tipo procariotas. ¿Qué quiere decir procariota? Pro quiere decir antes, ¿sí? Antes de carión, cariota, núcleo. Entonces, sin núcleo, no hay núcleo. Entonces la bacteria no tiene núcleo. ¿Qué es el núcleo? Vamos a ver que es una organela, ¿sí? Es una organela que protege el material genético de un organismo. ¿Qué es el material genético? El ADN. Lo que hace que ese organismo sea como es. Es decir, un perro es un perro porque en su material genético está codificada esa información. No es lo mismo entonces el material genético de una planta o el material genético de una bacteria, ¿sí? Son diferentes organismos. Todo el material genético entonces es la base es la base de todo organismo. Es la información que tiene todo organismo para originar lo que es. Desde el color del pelo, las proteínas que tiene, la altura, todo lo que se puedan imaginar es fundamental y está fundamentado en el material genético. Presencia o no de núcleos en las células. Bien, ¿sí? Entonces, si tiene núcleo, protegiendo al material genético, hablamos de células eucariota. Verdadero, carión, núcleo. Eucariota, verdadero núcleo, es decir, que poseen núcleo. Vamos a dar otra definición acercándonos y ampliando los temas. Dijimos que hay organismos que se alimentan solos y hay organismos que necesitan adquirir el alimento o ingerirlo, alimentarse del medio que los rodea. Bien, seres vivos autótrofos, por ejemplo, las bacterias y las plantas, ¿sí? Las plantas forman su alimento a través del medio que los rodea, pero solamente utilizando la energía del sol.
y a través de un proceso llamado fotosíntesis. Después los vamos a explicar bien en la próxima clase. Seres vivos llamados heterótrofos con nutrición heterótrofa, a esos son aquellos, por ejemplo, nosotros, los hongos, las plantas son autótrofas, perdón. Los heterótrofos entonces, hongos, algunas bacterias son también heterótrofas y nosotros, es decir, que nos alimentamos del medio que nos rodea, ¿sí? Si no adquirimos alimentos del medio que nos rodea y no ingerimos alimentos, no nos alimentamos, no comemos, nos morimos, así de simple. Y esas estructuras complejas que comemos, por ejemplo, un pedazo de pan, se va digiriendo, catabolizando cada vez más chiquito hasta obtener moléculas más simples. Las células se clasifican entonces por complejidad en eucariotas y procariotas. Si la célula es más compleja, entonces va a ser eucariota. Y si es más simple, va a ser procariota. Vamos a ver ahora a continuación que las eucariotas son más complejas. A pesar de que estas tienen núcleo y protegen el material genético, tienen otras diferencias. Las eucariotas tienen muchos más organelas que los procariotas. Las procariotas no tienen organelos o organelas. Tienen solamente ribosomas y el material genético disperso. Como no tienen núcleo, está disperso en todo el interior de las bacterias. Bien, su origen, el origen de una célula puede ser animal o vegetal. Animales, por ejemplo, nuestras células. Y vegetales vamos a ver que las plantas tienen diferentes características, también las vamos a ver. Bueno, nutrición ya hablamos. Vamos a ver acá. Bacterias. Tenemos un ejemplo de una bacteria con su flagelo. El flagelo es una estructura que le permite movilizar. Y acá tenemos una célula animal, como la nuestra. Tenemos la bacteria. Vemos que la bacteria tiene pocas organelas, o no, prácticamente no tiene. ¿Sí? Tenemos ribosomas, tenemos estos puntitos marrones, son ribosomas, estructuras que vemos acá también, pero son mucho más pequeños, ¿sí? Y ribosomas, que están encargados de la síntesis de proteínas, ¿sí? En una especie de sincronización con el material genético, al igual que nosotros, pero nuestro material genético está acá en el núcleo, dentro del nucleolo, muy protegido. Tenemos entonces, ¿qué vamos a tener? Acá está el material genético, ¿sí? Este es el nucleolo que tenemos dentro del núcleo. Acá tenemos entonces los ribosomas, que están encargados, como dije, de la síntesis de proteínas, y estos también son los mismos, nada más que son de diferentes tamaños. Estos son mucho más pequeños. Es decir, que las bacterias son células procariotas, es decir, que tienen menos complejidad que una célula eucariota, ¿sí? Y no tienen núcleo. Vemos acá en la zona nucleoide, como le dicen, en una zona central, ¿sí? Disperso el ADN, no muy protegido. Y tenemos pocas estructuras. El ribosoma, podemos nombrar la membrana celular, que es la que señala acá, ¿sí? La membrana celular es esta, que está previa a la pared bacteriana. La pared bacteriana es similar a la pared celular que tienen las plantas. Muy bien. Después vamos a ver que las plantas tienen, además de esta membrana plasmática que tiene la célula animal, vamos a ver que las plantas tienen pared celular, igual que las bacterias, parecidas. Muy bien, continuamos. Acá vamos a hablar de algunas, les voy a hablar rápidamente de algunas funciones de las organelas. Hay que analizar la célula como una fabriquita, como una pequeña fábrica. Recuerden que nuestro organismo está compuesto por millones y millones y millones de células. Somos un acúmulo de células que están en constante diferenciación y organización y están realizando muchas reacciones químicas dentro de ellas, ¿sí? Están vivas, ¿sí? Cumpliendo funciones vitales día a día. Bien, comenzamos con la célula animal. Vemos que tenemos ribosomas, los ribosomas que dijimos, inmersos dentro del citoplasma. ¿A qué llamamos citoplasma? Sería el área de la fábrica completa, en donde tenemos todas
todas las máquinas, las maquinarias y los sectores distribuidos. El citoplasma entonces sería como todo el terrenito. Y ahí tenemos todas las organelas, esto se le llama organelas, ¿sí? Inmersos. Cada organela tiene una función específica que la tenemos que saber. A grandes rasgos vamos a mencionar algunas. Tenemos ribosomas, síntesis de proteínas. Mitocondrias, que tenemos mitocondrias. Acá, respiración celular. Es decir, energía, ¿sí? Se produce energía en la mitocondria. Mitocondria. Mientras más energía requiera un órgano, que está compuesto por tejido y tejido está compuesto por muchas células, más mitocondrias vamos a tener, ¿sí? Bien. ¿Cuántos núcleos puede tener una célula? Tenemos el núcleo. Acá vemos un núcleo. Que va a tener, ¿qué? El material genético, ¿sí? Dentro va a tener el nucleolo. Bien. Todos trabajan coordinadamente. Esto lo tenemos que saber. Como si fuera una pequeña fabriquita. Rodeando al núcleo vamos a tener una membrana protectora. ¿Qué es una membrana? Es una delgada bicapa, son bicapas, que lo vamos a ver más adelante, se lo voy a mostrar en un rato, en otra diapositiva, con fosfolípidos que van a rodear a una organela para proteger lo que tiene en su interior. En este caso, tenemos una membrana nuclear protegiendo el núcleo interior, el material genético. Y a su vez tiene poros, es decir, que va a permitir el ingreso y la salida de algo que está dentro de la organela. Alrededor del núcleo vemos que tenemos algunas estructuras, otras organelas. Bueno, tenemos el retículo endoplasmático rugoso, vemos. Rugosos se le llaman a los que tienen los ribosomas pegados. Estos son ribosos. Y los que no tienen ribosomas pegados son los ribosomas, son los retículos endoplasmáticos a lo que llamamos liso. El REL y el RER. Muy bien. Continuamos. ¿Qué función se puede dar lugar dentro del retículo endoplasmático? Bueno, ahí vamos a tener síntesis de proteínas. Si tenemos ribosomas, síntesis de proteínas. Si tenemos retículo endoplasmático liso, es decir, sin proteínas, liso, vamos a dar lugar a la síntesis de lípidos, es decir, a la fabricación de lípidos. ¿Qué más? Una vez que se formen proteínas y lípidos de acá, de estas organelas, se van a transportar hacia el aparato de Golgi, en donde se van a empaquetar. Se van a empaquetar en paquetes en vesículas generadas por el aparato de Golgi, el cual va a armar esos paquetes para que, por ejemplo, proteínas que van a salir hacia el exterior de la célula para ser utilizadas en otras células, en otros sectores, y dentro de la célula, si no, se van a circular dentro de las células, pero siempre empaquetadas. Pueden ser también proteínas que van a quedarse dentro de la membrana plasmática, que vamos a tener por aquí, membrana plasmática rodeando la célula animal. Centriolos. Los centriolos están encargados de la reproducción, la división celular, ¿sí? La reproducción de esa célula. Después vamos a ver que ellos forman la ruta en la que van a viajar los cromosomas, el material genético a la hora de ser dividida la célula. Bien, después tenemos vacuolas. Las vacuolas en las células animales, que son estas y estas. Las vacuolas en las células animales son pequeñas y siempre sirven de almacenamiento, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a tener también lisosomas. Los lisosomas que no se ven aquí. Bueno, pero los lisosomas son estructuras pequeñas encargadas de la digestión de partículas que se consideran extrañas o que no deben estar dentro de la célula o que están dañadas. Así que el lisosoma generalmente se asocia a la digestión de la célula. Continuamos. Es un órgano, entonces, en un órgano pluricelular ocurre la diferenciación y organización celular. ¿Qué es la diferenciación? Una célula se divide, se genera un tejido, entonces esa célula va a tener una función específica, ¿no? Es decir,
que se va a diferenciar en una función específica. No va a tener la misma funcionalidad de una célula muscular que una célula hepática, es decir, del hígado, o un osteocito de la célula del hueso. Entonces, hay que tener en claro que cada célula se diferencia en una funcionalidad específica. Y bueno, y mediante la organización celular se van a formar, y división celular, se formarán entonces tejidos. De los tejidos formaremos órganos y la acumulación de muchos órganos van a dar origen entonces a un sistema de órganos que van a dar origen a un individuo. Acá vemos una breve síntesis. Célula por diferenciación celular darán lugar entonces a un tejido. El tejido dará lugar a un órgano y el órgano a un individuo. Acá les dejo de ejemplo una flor, que es un órgano reproductor de las plantas, ¿sí? Vemos acá que es un órgano pluricelular. ¿La planta qué era? Entonces, era un organismo pluricelular, ¿sí? Autótrofo. Bien, vemos ¿qué es la flor? Eso que vemos y tan hermoso que vemos en la naturaleza. Es el órgano reproductor por excelencia de las plantas. Una flor es hermafrodita, es decir, que tiene los dos órganos, el órgano masculino y femenino dentro de la misma estructura. Acá tenemos estambres, que son estos palitos blancos y amarillos que vemos, y acá tenemos estos de arriba, de la superficie, son las anteras. Dentro de las anteras vamos a tener el polen. El polen sería como el espermatozoide como el espermatozoide de los hombres, ¿sí? Los gametos masculinos de nuestra especie. Y acá en la parte inferior vamos a ver el ovario, donde vamos a tener los óvulos. ¿Qué va a ocurrir? Mediante la polinización, estos son los pétalos. Mediante la polinización, que puede ser por los insectos, por el viento, el polen va a salir de las anteras y se va a meter dentro del estigma, va a llegar hacia los óvulos y se va a producir la fecundación. Una vez que se produzca la fecundación, se dará origen a una semilla, y la semilla, si se le da la posibilidad de caer sobre la tierra, se producirá lo que es la germinación y con ello dará lugar a una futura planta. Les muestro esto para que vean que una planta es un ser vivo y que también tiene órganos que le sirven para reproducirse, ¿sí? Todo organismo va a dejar descendencia. Célula procariota. Bien, célula procariota son aquellas entonces, como dije antes, pro es antes de tener núcleos, sin tener núcleos, ¿sí? Sin núcleo. Las procariotas no tienen núcleos. Sin organelas. ¿Tienen membranas? ¿Membrana plasmática? Sí. ¿Paredes celulares? Sí. Como por ejemplo una bacteria que dijimos que tenía membrana plasmática y pared celular. El ejemplo de las bacterias, las algas azul verdosas, que se les llama cianobacterias, y las arqueobacterias. Célula eucariota son las que poseen núcleo. Células que poseen núcleo, por ejemplo las nuestras, la de las plantas y la de los hongos. Características: poseen núcleo, tienen muchas organelas como recién les mencioné, tienen membrana celular, pared celular, solo en vegetales, ahora lo vamos a ver. Estos son ejemplos, por ejemplo, las algas y los protozoos son protistas, pero son, ojo, unicelulares. Es decir, que son organismos compuestos el protozoo, el protista, ¿sí? Estamos hablando de protozoo, protista. Es un unicelular y compuesto por células eucariotas. A diferencia de la bacteria, que es un organismo unicelular, pero con células procariotas. Los hongos, las algas, las plantas, los animales, compuestos por células entonces eucariotas. Las plantas eucariotas, pero de origen vegetal. Acá vemos dos células eucariotas, porque tienen mucha complejidad, no son procariotas, poseen núcleo. Vemos acá, ambas poseen núcleo, pero esta es de origen vegetal y esta es de origen animal. Esta podría ser la célula nuestra y esta de una planta. Acá se realiza una comparación entre lo que ambas tienen
lo mismo que comparten. Por ejemplo, ambas tienen nucleolo, ambas tienen núcleo, ambas tienen retículo endoplasmático rodeando el núcleo. Acuérdense que el retículo endoplasmático puede ser liso y rugoso, según tenga ribosomas o no. En el riboso se sintetizan siempre proteínas y en el liso lípidos. Mitocondrias, siempre ambas tienen mitocondrias y es donde se realiza la respiración celular, ¿sí? La producción de ATP, adenosín trifosfato, energía para la célula y obvio para el organismo, ¿no? Para el organismo. Entonces, también tenemos complejo de Golgi o aparato de Golgi, ¿sí? En donde se empaqueta. Lisosomas. Vemos que en los animales tenemos pequeños lisosomas, ¿sí? Que son empaquetados, que sirven para la digestión. Vemos acá como la célula, seguramente hay algo en el exterior que pudo liberar acá por exocitosis, es decir, que la membrana se englobó algún tipo de organismo y lo liberó hacia el exterior. Eso se llama exocitosis. Y si hace el proceso inverso, es decir, la membrana engloba algo del exterior y lo ingresa hacia el centro de la célula, hacia el interior de la célula, vamos a hablar de una endocitosis. Son procesos de transporte de sustancias. ¿Cómo se le llaman? Dijimos al área de la fabriquita, si podemos seguir con la... ¿Cómo se le dice? Si podemos comparar con una fábrica de la célula. Bien. Citoplasma, al área o al territorio de toda la fabriquita, le decimos, a donde están inmersas todas las organelas, se le llama citoplasma. Centriolo, dijimos que estamos ocupados, intervienen en la reproducción, en la división celular. Bueno, y vemos la diferencia. Este tiene membrana plasmática, este también, pero la vacuola es mucho más grande, tenemos cloroplasto. Las vegetales tienen cloroplastos y vacuolas mucho más grandes. En el caso de, por ejemplo, la papa, posee vacuolas que almacenan almidón, altas cantidades de almidón, que es un hidrato de carbono, ¿sí? Un glúcido. Solo para dar ejemplos, ¿no? Y bueno, la pared celular que poseen, como les dije, las células vegetales. Seguimos. Células animales y vegetales. Las células de los animales y de los vegetales son diferentes, como dijimos. Las células animales tienen formas, las formas de las células animales son muy variadas, esféricas, cúbicas y estrelladas, tienen muchas formas. No es lo mismo la célula muscular que la hepática, ¿sí? Que la hepática es como cilíndrica, alta. La del también como la de los intestinos también. Todos nuestros órganos tienen células, no hay que asustarte. Es decir, que tienen formas muy irregulares. Bien, las células de las plantas en realidad poseen formas muy regulares, prismáticas. Y están siempre rodeadas por una pared dura, dice, es la pared celular. Como también las bacterias, pero son organismos unicelulares. Y la célula vegetal tiene cloroplastos, que la célula animal no posee. El cloroplasto es el que le da la característica o la pigmentación verde a las plantas, ¿sí? Posee un pigmento verde, que se llama clorofila, y es el que otorga el color verde a las plantas. Los cloroplastos, la funcionalidad que tienen es la alimentación, ¿sí? Se podría decir, porque ahí es donde ocurre la fotosíntesis y es donde se produce la glucosa que otorgará energía a la planta. Acá, nombré estas funciones, les dejo acá un resumen. Bien, algunas funciones. Otra vez ya los dije, mitocondrias, convertir energía de los alimentos en energía para la célula. ¿Sí? Ya lo dije. Ribosomas siempre, síntesis de proteínas. Y si los ribosomas siempre están inmersos, ¿dónde? En el citoplasma. Y si no, también pueden estar anclados ¿a qué? Al retículo endoplasmático, que ahí se llamará retículo endoplasmático rugoso. Y obviamente encargado de la síntesis de proteínas. Las vacuolas son unas bolsas que en
los vegetales son grandes y en los animales son pequeñas. Bueno, lisosomas destruyen a las bacterias y gérmenes con su contenido enzimático. Les dije, digestión de sustancias extrañas en la célula, protección. Y aparato de Golgi ya les dije. Prepara los materiales para generar membranas celulares y almacenar proteínas. Es lo que les dije. Puede liberar proteínas que van a quedar ancladas a la membrana plasmática. Justamente hablamos de la membrana celular o plasmática. Dice, permite el ingreso de sustancias o el egreso, ¿sí? Puede ser ingreso o egreso de algunas sustancias dentro de la célula. Bueno, puede ser por transporte pasivo o por transporte activo. Si hablamos de transporte pasivo, es sin gasto de energía. Esto quiere decir que la sustancia ingresará o saldrá de la célula sin gastar energía, ATP, ¿sí? Sin gastar energía. Es buenísimo eso. Esto es el caso del agua, ¿sí? Que tiene libre transporte, sale y entra cuando quiere de la célula. Y a esto se le llama ósmosis cuando se trata del agua. Cuando, por ejemplo, también tenemos cloro afuera de la célula y adentro no hay, el cloro va a ingresar tranquilamente porque afuera hay mucha concentración y adentro de la célula no. Entonces va a favor del gradiente de concentración, se dice, porque se necesita cloro. Entonces ese átomo va a ingresar sin gastar energía. Al revés sería el caso de si estaríamos hablando de un transporte activo. Si el cloro estaría afuera y quisiera entrar, pero adentro estaría muy alta la concentración de cloro. Entonces debería ir en contra del gradiente de concentración. Querer entrar cuando adentro hay mucha concentración de ese átomo requeriría un gasto energético. Entonces, ahí queda claro, ¿no? Gastaríamos energía y se trataría de un transporte activo. Muy bien. Cuando ingresan en la célula, las partículas sólidas de gran tamaño se llama endocitosis. Eso ya lo dije. Y exocitosis, cuando se libera. Se engloba la membrana plasmática. Y pinocitosis cuando se trata de sustancias líquidas. Acá les dejo una imagen de la membrana plasmática. Les dije ya que eran bicapa de fosfolípidos. Estos son fosfolípidos. Y estas son proteínas integrales. Esto es una proteína canal, donde puede pasar una sustancia, ¿sí? Tranquilamente. Son todas proteínas. ¿Quién traerá o conseguirá o fabricará esas proteínas integrales que van a ir a la membrana plasmática? El aparato de Golgi, dijimos, ¿no? Se producen entonces en el retículo, se puede producir en cualquier ribosoma que está citoplasmático o en el retículo endoplasmático rugoso y luego circula